Bien, ¿qué tal, amigos y seguidores de Emisor Noticias? Les damos la bienvenida a esta transmisión en vivo el día de hoy con una entrevista bastante interesante con uno de los temas que más hemos estado dándole seguimiento aquí a través de emisornoticias.mx. El día de hoy me encuentro platicando con Cristel Rosales, investigadora de México Evalúa. Y vamos a hablar un poco acerca de los temas de justicia, de impartición de justicia en San Luis Potosí. Cristel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por brindarnos este espacio para platicar esos temas tan importantes. Muy buenos días, Chucho. Pues encantada de estar aquí contigo, de estar en este espacio y de platicar un poco, pues, qué es lo que estamos viendo en el caso de San Luis Potosí. Gracias. Oye, pues bueno, acaban ustedes ahí en México Evalúa dar a conocer los resultados de un estudio en el cual pues dan a conocer de manera cualitativa, como bien me lo mencionabas hace un momento antes de iniciar la entrevista, pues cómo es que el tema de la justicia en San Luis Potosí pues se ve, digamos, en gran parte comprometido por el actuar de ministerios públicos. Para darles un poquito de contexto a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, México Evalúa lanzó los resultados de un estudio en el cual se determina que los jueces elevan la calidad de la justicia en San Luis Potosí y bueno, en este caso también en Querétaro, pero sin embargo, en el tema de los ministerios públicos es en donde encontramos pues uno de los principales baches en este proceso de impartición de justicia. Cristel, platícanos un poco de qué va el estudio, platícanos un poco, pues bueno, qué fue lo que encontraron. Pues ante todo, muchísimas gracias por la oportunidad. Pues a todas las personas que nos escuchan, creo que vale la pena recordar algunos antecedentes. O sea, ¿por qué hablamos de justicia penal? ¿Por qué nos interesa ver cómo se está desarrollando? Pues hace ya prácticamente 14 años el país inició pues un proceso de transformación donde buscamos dejar atrás este sistema de justicia en donde no te enterabas quién era el juez, donde no podías saber de qué se te acusaba, donde muchas veces pues se hacía uso de tortura para obtener posiblemente declaraciones que te incriminaran en un delito. Y con este proceso de transformación, pues lo que se hizo fue, en primer lugar, transformar las reglas del juego. O sea, ahora estamos hablando de procesos que son públicos, donde el rol del juez, el rol del Ministerio Público, de la defensa o del asesor que está ahí con las víctimas, pues es completamente distinto, ¿no? Aquí nos interesa, por un lado, esclarecer los hechos y resolver el conflicto, pero por el otro, nosotros entendemos que no puede haber justicia si no se protegen los derechos, tanto tuyos en el caso de que participes en un proceso como víctima, como míos en el caso de que participe en un proceso como imputada o acusada de un delito, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, pues me parece que es importante justo pues revelar qué es lo que está viendo en San Luis Potosí. Y esto pues seguramente no será sorpresa para ninguno de las personas que nos escuchan, que nos ven, pues en general el país enfrenta retos muy importantes, ¿no? En temas de justicia. La justicia sigue siendo esta demanda que no termina por ser satisfecha y pues las instituciones, por un lado, que tienen ya cargando vicios y prácticas que se han anquilosado y que estamos buscando pues desarraigar, ¿no? de su ADN. Y por otro lado, tenemos también pues instituciones que están saturadas, ¿no? O sea, que a pesar de que hay una gran cifra negra, una gran cantidad de delitos que no se denuncian, a nivel nacional son prácticamente 9 de cada 10 delitos los que no llegan al conocimiento de las autoridades. Pero en el caso de los que sí se denuncian, pues estamos viendo una falta de respuesta, ¿no? Entonces, ahí viene justo el primer punto que nosotros observamos. Si bien sabemos que hay pues recursos limitados, que hay una gran demanda social, ¿no? Para que nos impartan justicia, pues entonces lo que buscamos es que las autoridades tengan una capacidad para ofrecer una atención diferenciada. No es lo mismo un caso de un robo menor, sin violencia, o de unas lesiones, pues quizá entre vecinos, ¿no?
surgió ahí un pleito y se pelearon, que puede resolverse. No digo que no se resuelva, que no intervengan, pero no es lo mismo hablar de este tipo de casos respecto de otros como un feminicidio, una violación o una desaparición, donde ahí no hay perdón para que las autoridades no hagan su trabajo, ¿no? Para que investiguen, para que estén acompañando el proceso. Entonces, sí, ya un poco como con este panorama, México Evalúa, que somos una organización civil independiente, hemos pues ya acompañado este proceso de qué tanto se está transformando la justicia penal. Evaluamos anualmente cómo estamos viendo ese proceso en todas las entidades, en todas las instituciones, pero hoy justo estamos presentando un estudio completamente distinto, ¿no? Nosotros también vemos que la justicia no solo tiene que verse en números. Si bien necesitamos presupuesto, necesitamos personal que esté ahí para hacer su trabajo, necesitamos capacitaciones, pues lo cierto es que nos interesa ver de qué color es la justicia, ¿no? O sea, cuando nosotros pues pasemos por ese proceso penal, pues queremos ver cómo cada una de las instituciones está haciendo o no está haciendo su trabajo. Entonces, sí, dime. Sí, no, es que justamente en esa parte es en donde quería yo que nos explicaras un poquito este proceso a través del cual México Evalúa se involucró o observó en todo caso, mejor dicho, observó diferentes casos desde su inicio hasta su conclusión. Y a través de esta observación en estos diferentes casos es donde se fueron dando cuenta de cuáles son justamente estas etapas o estas fallas en las etapas de los procesos que los lleva justamente a dar a conocer estos resultados. Y justamente esto que señalas, ¿no? De también de cómo la justicia podría operar de manera más eficiente en función de, pues justamente, no sé cuál sea la palabra correcta, seguramente tú tendrás alguna mejor, pero finalmente de ponerle no sé, un valor al tipo de delito al que se comete, ¿no? Entonces, si nos pudieras platicar justamente de este proceso que ustedes en México Evalúa llevaron, cómo fue que dieron seguimiento a estos casos y, pues que nos comiences a platicar un poquito pues de estos resultados que empezaron a darse cuenta, ¿no? Sí, claro que sí, pues justo si bien nosotros tenemos esta evaluación, nos retrata de cuerpo entero el sistema de justicia penal y nos dice quiénes están arriba del promedio nacional, qué es lo que estamos encontrando, no teníamos justo este termómetro, ¿no? De ser si Exacto. cada una de las instituciones estaba haciendo o no estaba haciendo su trabajo. Por eso iniciamos con este ejercicio, nosotros le llamamos un observatorio de calidad de la justicia. Esta es nuestra segunda edición. En la primera, lo que hicimos nosotros fue revisar el ámbito federal y revisar también los estados de Coahuila y de Nuevo León. En esta segunda edición, la verdad es que nosotros decidimos literalmente meternos hasta la cocina, ¿no? O sea, nosotros justo tocamos la puerta de dos estados, en específico la puerta del Poder Judicial, del Tribunal Superior de Justicia de San Luis Potosí, y le pedimos a la magistrada presidenta nos permitiera justo observar procesos completos, desde el momento en que inician, ya sea con una detención o bien con una denuncia, hasta el momento en que llegan a una sentencia. Y esta observación, ¿no? de toda la historia completa, lo que nosotros le dijimos es, necesitamos revisar casos como robos, casos de lesiones, casos que incluso tenemos casos de posesión simple de drogas, que Ok. nosotros le llamamos casos rutinarios, ¿no? O sea, sí involucran un trabajo de las autoridades, pero no que se volque todo el aparato de investigación. Sí, que finalmente socialmente no generan un mayor impacto. Así es, ¿no? Y nosotros lo que hicimos fue hacer una categorización. No sé si ustedes recordarán, pero en sexenios pasados se hablaba de delitos de alto impacto, ¿Sí? ¿no? Y se hizo ahí una identificación de delitos como homicidio, como secuestro, incluso extorsión estaba también entre los delitos de alto impacto. Y lo que nosotros consideramos es que si bien estos delitos, pues en realidad impactan gravemente a la sociedad, pues es, lo que nos interesaba ver era
posibles otros delitos que requieran un deber reforzado por parte del Estado. ¿Y a qué me refiero con deber reforzado? A que se está involucrando la vida o la integridad personal, ¿no? En este sentido, en términos jurídicos le llaman un bien. ¿Cuál es el bien afectado? ¿No? No es lo mismo un bien que tiene que ver con el patrimonio a un bien que tiene que ver con tu vida. Claro. Y en ese sentido, así fue como nosotros hicimos, digamos, la categorización. Dijimos, queremos ver casos que involucran posiblemente patrimonio o bienes que no necesariamente son tan preciados, Sí. contra otros que sí tienen que ver pues con la vida, la libertad, la integridad de las personas. Claro. ¿No? Entonces, así fue como llegamos a esta revisión de procesos, pues le llamamos rutinarios, contra casos que pues requieren un mayor papel por parte de las autoridades. ¿Qué fue lo que nos encontramos rápidamente? Pues nos encontramos con que hay avances en San Luis Potosí, ¿no? Definitivamente es una entidad que ha recibido pues muchos apoyos por parte de agencias internacionales. Lleva ya años pues mejorando distintos elementos internos. Y esto creo que sí está pues dando algún tipo de resultados, ¿no? ¿Por qué lo veo así? Porque en general nuestra expectativa de lo que íbamos a encontrar pues quizá era menor, ¿no? Consideramos que nos íbamos a encontrar con un desempeño más bajo por parte de las instituciones. San Luis Potosí resultó evaluada con un promedio global de 70 sobre 100. Okay. ¿No? ¿Qué es lo que estamos encontrando? Evaluamos, digamos, 4 operadores, 4 instituciones, quienes desarrollan el mejor papel en términos de qué es lo que tienen que hacer y qué tan bien lo hacen son las personas juzgadoras. Jueces y juezas obtuvieron un puntaje de 81 sobre 100. Okay. Esto ahora les platico un poco por qué, ¿no? En segundo lugar están los agentes del Ministerio Público, que si bien requieren trabajar mucho todo el tema de la investigación, de los delitos, de la investigación de los fenómenos criminales, ya en audiencias, que le llaman litigio, sí. Ya en el litigio, ellos se apegan, digamos, un poco como al rol que les toca, ¿no? A hacer la acusación, a exponer las pruebas y demás. ¿A qué operadores vimos? Pues con áreas de oportunidad, ¿no? Donde ahí se requiere fortalecer. Por un lado, la Defensoría Pública. La Defensoría solo recibió 60 de 100 puntos, pero en el caso de estos agentes que acompañan a las víctimas, que son tan importantes para garantizar que sus derechos les sean respetados, solo obtuvieron 27 de 100 puntos. Le llaman asesores jurídicos para las víctimas, ¿no? Entonces, me parece que ese es un primer punto que nos brinda ya un panorama de dónde hace falta pues imprimir mayores esfuerzos para capacitar a los operadores. No sé si me permites, les puedo contar rápidamente las cosas buenas y los pendientes que observamos en San Luis Potosí. Mira, pues de cosas buenas, encontramos justamente que las jueces y jueces tienen un buen control de la audiencia. ¿Y eso qué significa? Que ponen las reglas del juego y son unos buenos árbitros, ¿no? Permiten que cada uno de los operadores exponga su parte y cuando se están metiendo en discusiones donde en realidad no hay controversia, o sea, que discusiones que no vale la pena desahogar, pues en realidad ponen un mayor control, ¿no? Para no hacer tan largas las audiencias y para más bien centrar la atención en lo importante. Y en ese sentido, creemos que justo tienen un buen desempeño en la revisión de las pruebas. Los jueces son, pues, básicamente nuestro punto de control para saber si una prueba que se presentó en el caso es legal, si presenta, digamos, todos los elementos para ser considerada o no. Y ese tipo de trabajo lo hace muy bien, pues, el juez o la jueza. Y fíjate, qué bueno que lo mencionas, Cristel, porque justamente hasta hace apenas un par de años todavía había mucha controversia en torno a la capacitación que estaban recibiendo los jueces para esta implementación de del nuevo sistema de justicia penal. Entonces, qué bueno que lo mencionas, porque entonces quiere decir que el Poder Judicial del Estado pues se ha puesto las pilas y han estado trabajando fuerte, ¿no? En brindar mejor capacitación para que los jueces tengan una mejor capacidad y mayor rango de acción, ¿no? Efectivamente, o sea, en realidad nosotros tenemos que apostar, además de fortalecer a todas las instancias,
en fortalecer a los jueces y las juezas, porque dado que ellos son los árbitros, en realidad son quienes pueden decidir si una detención fue considerada legal, si se cumplieron todos los elementos para que la persona esté ahí en calidad de imputada. También son quienes pues deciden si las pruebas son lícitas o no. Y esto es un control que ayuda mucho pues a prevenir casos de tortura, ¿no? O en todo caso a identificarlos, ¿no? Entonces me parece que esos elementos pues, en realidad son muy positivos, ¿no? Vemos a jueces y juezas que están pues ya en ese rol, que están buscando poner pues en realidad la zona de juego, las reglas y de permitir participar a todos. Vemos justo un punto muy positivo, y con esto cierro quizá lo positivo que nosotros nos encontramos, que tiene que ver con la forma en la que resuelven lo que llamamos estos casos rutinarios, ¿no? Donde tú te peleaste con el vecino o te rompieron el cristal o le rayaron tu auto. En estos casos, los jueces y las juezas promovieron algo que le llaman reparación del daño. Es, ok, resolvamos el conflicto, pongamos de acuerdo a la víctima y a la persona que fue acusada y pues reparemos el daño, ¿no? Ya no necesitamos llevar todo el proceso de un juicio y esto pues en realidad es muy positivo porque es parte de lo que permite el sistema. Los famosos procedimientos abreviados. No, en los procedimientos abreviados se espera que la persona que es acusada pues asuma su responsabilidad en los hechos a cambio de ofrecerle quizá una sentencia menor, ¿no? Pero ahí en los procedimientos abreviados sí se puede llevar a cabo algún tipo de investigación. Esto que te comento le llamamos más bien salidas alternas, ¿no? Una mediación, una negociación donde se logra pues llegar a un acuerdo cómo va a ser la reparación del daño y se observa que se cumpla ese acuerdo. Muy bien, claro. Entonces eso pues en realidad agiliza mucho porque pues cuando tú acudes a una autoridad, muchas veces sí estás esperando que se haga justicia, que se investigue el caso, pero en muchas otras ocasiones, dependiendo del caso, lo que tú esperas es que se te repare el daño, ¿no? Claro, y sí. que de alguna manera le hagan ver a la persona que hizo algún mal, pues que no estuvo bien y que va a estar siendo vigilada o vigilado, ¿no? Claro. Hablabas también de estas oportunidades, ¿no? Estas áreas en las que finalmente, bueno, hay deficiencias, pero que deben ser consideradas oportunidades para mejorar. Platícanos un poco de esto. Exactamente. A ver, las principales que nosotros encontramos. Una tiene que ver con lo que se llama control de la detención, ¿no? Asegurar que las personas que van ahí en calidad de detenidas, pues realmente se les hayan respetado sus derechos y que si fueron en calidad, digamos, de flagrantes, eso significa que fueron detenidas en el momento en que estaban cometiendo un crimen, pues que se realmente demuestre que la persona estaba cometiendo un crimen y que en ese momento fue detenida. ¿Por qué es tan importante esto? Porque, y justo yo creo que toda la gente lo sabe, pues en el país hay muchísima fabricación de culpables, ¿no? Entonces necesitamos empezar a controlar y evitar que esto siga sucediendo. Y ese fue un punto donde nosotros consideramos que sí lo hacen, pero que en realidad se puede fortalecer y se debe fortalecer, ¿no? O sea, justo porque cualquiera de nosotros puede ser detenido y puede ser llevado ante la justicia y lo mínimo que esperas es pues que se respeten tus derechos, ¿no? Y que tengas un debido proceso. Un segundo punto tiene que ver con la falta de una perspectiva de género y de atención diferenciada, ¿no? Observamos casos de feminicidios, casos de desaparición, casos de violaciones, donde consideramos que los protocolos que ya tienen las autoridades, el ABC que les dicta qué es lo que tienen que hacer, no se están cumpliendo. Y esto en realidad es un área de oportunidad para todas las personas, específicamente pues para la fiscalía y para el tribunal, ¿no? Porque en realidad necesitan ponerse los lentes de género y necesitan saber que los derechos de las personas, en este caso de las víctimas, tienen que ser todavía más protegidos. Eso consideramos que es pues una gran área de oportunidad. Una siguiente área de oportunidad, y con este ya voy cerrando, tiene que ver con el uso de un lenguaje democrático.
¿Y a qué nos referimos con lenguaje democrático? Pues en realidad creo que muchas de nosotros no podemos comprender a cabalidad si alguien nos habla con puras leyes, si alguien nos habla en lenguaje comúnmente llamado legaloide. Y en ese sentido, pues puede hacer que nosotros no ejerzamos nuestros derechos. Si nos preguntan si estamos de acuerdo con algo o si no estamos de acuerdo o si tenemos que tomar una decisión respecto a nuestro proceso penal, es importante que comprendamos muy bien qué implicaciones tiene, qué es lo que se está diciendo. Y en ese sentido, consideramos que es un área de oportunidad todavía en San Luis Potosí. ¿Sí? Los procesos se llevan en un lenguaje más para especialistas, más para abogadas o abogados. Bien, finalmente, Cristel, y desde luego agradeciendo muchísimo el tiempo que nos has brindado. Sabemos bueno, la chamba que ustedes en México Evalúa es una chamba muy demandante. Pero bueno, mencionabas algo en torno a la atención de víctimas y me parece que eso en San Luis Potosí es algo que en los últimos meses, incluso en las últimas semanas, ha estado en la palestra, ha estado en la agenda pública, y es que hemos visto infinidad de casos, infinidad de manifestaciones de personas que se han manifestado en contra de la atención que las autoridades les dan en su calidad de víctimas. ¿Qué es lo que encuentra México Evalúa y cuáles serían algunas de las principales observaciones que ustedes harían en este tema y justamente en esta coyuntura en donde también hace apenas un par de semanas tenemos un nuevo comisionado de atención a víctimas en el Estado? Efectivamente, pues Chucho, la verdad es que el tema el respeto a los derechos de las víctimas es uno de los temas pendientes en todo el país, ¿no? No podemos hablar de una justicia justa si no se respetan los derechos de las víctimas. ¿Y a qué voy a qué derechos me refiero? Pues a que la víctima pueda decidir si se va por un juicio oral o si le ofrecen una reparación del daño, que pueda justo comprender qué significa eso y si está de acuerdo con esa reparación del daño, que pueda, en el caso de una investigación, por ejemplo, por desaparición, que pueda sugerir líneas de investigación, que pueda decir, yo no estoy de acuerdo con esta hipótesis, sugiero que también se investigue tal otra ruta, tal otra posible explicación. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Pues en realidad lo encontramos como un gran pendiente en el Estado. En primera, porque las juezas y jueces no se aseguran que esté ahí presente el representante de la víctima, ya sea porque la víctima no acudió a la audiencia, porque hay audiencias que se pueden desarrollar incluso sin que esté presente la víctima, sí, o ya fue porque quizá no fue localizada la víctima, pero ahí necesitamos al representante de la víctima, alguien que hable por ella y que diga, aquí en este proceso se tienen que estar protegiendo sus derechos. Ese es el primer punto donde no encontramos que se esté asegurando ese elemento. Y el segundo punto, pues, es un desempeño muy disminuido por parte de los representantes de las víctimas. Cuando sí se presentan, cuando sí están acudiendo a las audiencias, no estamos encontrando que realmente, pues, estén velando por sus derechos, ¿no? Entonces, creo que esto es un punto muy importante porque la Fiscalía hace su trabajo. Ellos van a buscar establecer la respuesta de qué fue lo que sucedió, van a vertir las pruebas o en todo caso la acusación contra alguien, pero en realidad el representante de la víctima o la representante de la víctima tiene que estar viendo que eso que presentó la Fiscalía les satisfaga o en todo caso que puedan recibir también pues otras pruebas, ¿no? Entonces, en ese sentido, más allá de poner la lupa solo en las fiscalías, que sí lo tenemos que hacer y tienen que ser fortalecidas, tenemos que hacerlo en estos representantes de las víctimas. En el caso de San Luis Potosí, hay una comisión ejecutiva de atención a víctimas, tiene poco presupuesto, tiene muy poco personal. En realidad, me parece que tienen asesores jurídicos 1.5 por cada 100,000 habitantes. Esto es un elemento sumamente bajo cuando en realidad tenemos esta demanda, ¿no?, del servicio. Entonces, es una institución que tiene que fortalecerse y ahora con un nuevo comisionado, pues esperamos que escuche, que vea esta fotografía y que busque la manera de pues fortalecer a su institución.
Muy bien, Cristel Rosales, investigadora de México Evalúa, pues te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has brindado. Quisiéramos tener más tiempo para poder platicar de estos temas que son amplísimos y que nos pudiéramos llevar aquí todo un día charlando de esto. Pero bueno, esperamos dejar la comunicación abierta contigo para en otro momento seguir abordando y abonándole a esos temas que desde luego son muy importantes para México, para San Luis Potosí particularmente. Y pues que nos pudieras comentar rápidamente en dónde podemos encontrar toda esta información que México Evalúa logró obtener de la observación de estos procesos en San Luis Potosí. Pues primero que nada, muchísimas gracias, Chucho, por la oportunidad. Un gusto estar con las personas de San Luis Potosí. Aquí, antes de justo cerrar, me gustaría decir que estamos viendo cambios en las instituciones, que estamos viendo una mayor voluntad de poder justo transformar la justicia y nosotros desde México Evalúa pues vamos a estar acompañando ese proceso. Les invitamos a todas las personas a consultar ¿cómo vemos la justicia en San Luis Potosí? En www.mexicoevalúa.org. Muy bien. Cristel Rosales, pues muchísimas gracias. Seguiremos en contacto si nos lo permites para una próxima ocasión. Yo soy Chucho Ramírez. Les deseo que tengan un excelente día.